y aunque se desechó mi cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. La hermana Abigail y el hermano Larsen viajando para Colombia, la hermana Abigail le dijo al hermano Larsen, Werner, si tan solo yo tocare el suelo colombiano y me muero, yo ya sé que he hecho la voluntad de Dios. Pero, ¿qué sucedería con el ministerio del hermano Larsen ante la muerte de su esposa y compañera de misiones? Los canadienses, los hermanos en Canadá le dijeron que se volviera, que si Dios le daba una nueva esposa que volviera a Colombia. Pero él dijo no, un soldado ha caído, envían refuerzos. El dinero que van a enviar para que yo regrese, úsenlo para enviar obreros. Mis amados hermanos, como ustedes habrán oído, nuestra hermana Abigail ha partido con el Señor. Fue una mujer llena de fe, gracia y amor. Hoy un soldado ha caído. Necesitamos refuerzos. Usen el dinero para enviar más soldados. Consideren lo que les digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Les saluda su hermano en Cristo, Werner Larsen. Sin duda, la muerte de Abigail tendría un impacto emocional profundo sobre Werner, cuya personalidad introvertida le impedía expresar abiertamente el dolor por la ausencia de su esposa. Ahí empezó la iglesia a mirar a Larsen como el líder que llegó a ser. Porque empezó a aflorar el tipo de persona que realmente era, a que lo conocieran como las personas que no lo habían conocido. Un carácter que se fortalecía en medio de las pruebas y en donde su fe y confianza en el Señor eran constantemente probadas. Fue un tiempo en que él llegó a pasar días en que no tenía sino arroz y leche para él y sus hijos. Porque en ese tiempo las cartas se demoraban meses. Entonces si le mandaban una ayuda de Canadá, eso no es como hoy, que llega rápidamente, ¿no? Ya para ese tiempo en el Salado, Perla y Fayeta tenían un grupo de jóvenes a quienes habían preparado, los cuales quedaron encargados de la obra allí, mientras ellas, junto con los Berthold, viajaron a Bucaramanga para ayudar al hermano Larsen. Fayeta, años más tarde, relataría su encuentro con Werner. Él era alto, hermoso, pero muy triste. Yo veía un hombre que estaba sufriendo de tristeza. Con 2 niños a su cargo, Werner sentía la necesidad de pedirle ayuda a Fayeta con el cuidado de su hija. Me dijo, quiero preguntarle una cosa. ¿Quiere que me diga sí o no? Bueno, yo dije, ¿qué es? Él dijo, yo quiero que cuide a mi niña. Yo dije, bueno, Pearl y yo tenemos todo en común. Y ella estaba sentada allá, yo dije, ¿está bien contigo? Ella dice, sí, pero no era. Ella no le gustó. Una vez a solas, Perla reprendería a Fayeta por su decisión, a quien no le gustaba que su amiga tuviera tanta cercanía con el misionero. Para Perla, tanto Werner como Fayeta eran muy distintos, por lo que su relación no funcionaría. Sin embargo, Fayeta sentía el llamado de Dios para apoyar y trabajar junto al misionero allí en Colombia. Ahí la señorita Cooper se separó de la hermana Fayeta porque la hermana Fayeta terminó enamorándose con el hermano Larsen. Entonces él la bautizó en el nombre de Jesucristo y más tardecito se casaron. La hermana Cooper se vino a Bolívar. Por su parte, la llegada de Fayeta a la vida de Werner y sus 2 hijos se convirtió en un remanso de paz y estabilidad ante los momentos difíciles que habían vivido desde su llegada a Colombia. Dios se la preparó porque ella, en sus devociones personales,
recibió la revelación de Jesucristo como Dios y recibió el Espíritu Santo. Sola recibió el Espíritu Santo. Entonces cuando el hermano Larsen fue a hablarle a ella del mensaje, ella dijo, yo creo así, porque yo lo he visto así en la Biblia, y lo citaba a donde decir, ella tuvo una revelación personal, Dios le preparó a esa mujer a él. El mismo día de ser bautizada por el hermano Larsen, también fueron bautizados un grupo de hermanos que serían clave en el crecimiento de la obra, incluyendo a Jorge Blanco y Campo Elías Bernal, quienes para ese entonces tenían 9 y 12 años. Llegado octubre del año 1942, el hermano Larsen cumplía 5 años de trabajo en Colombia, por lo cual fue invitado por el hermano Sters para que viajara a Canadá, con el fin de tomar un descanso quinquenal. Era una actividad habitual de las familias misioneras. Dejando una iglesia en Bucaramanga de cerca de 30 personas, los Larsen partieron a Barranquilla. Sin embargo, un acontecimiento mundial bloquearía sus planes. En esa época estalló la Guerra Mundial. Su país, Dinamarca, fue invadido por los nazis. Entonces los ciudadanos daneses eran del otro bando. Así que cuando él pretendió volver a Barranquilla, que era el puerto por el que salían los barcos para allá, no le permitieron salir, porque él era danés, no se había nacionalizado canadiense, él era danés. Entonces no pudo salir. Eso lo retuvo en Barranquilla y lo llevó a tener que esperar y a poner su venta de Biblias ahí. Él encontró en el costeño un elemento que le sirvió mucho, y es que al costeño le gustaba leer. Entonces las Biblias volaron. Él vendió Biblias hasta que agotó la existencia que tenían las sociedades bíblicas. Barranquilla se convertía en un remanente de paz para los Larsen, con resultados prometedores, por lo que decidieron no tomar su licencia en ese tiempo. Él comenzó en el barrio abajo. Ahí comenzó la obra, después pasó a la calle Caracas y después pasó a la calle 57, donde hoy está el templo de la iglesia en Boston. La iglesia comenzó a crecer en esta ciudad a un ritmo rápido y sostenido. En Bucaramanga, en 7 años, si bautizaron 10 personas, fue mucho. Eso en Barranquilla no pasó, en Barranquilla fue más rápido. Por su parte, la obra en Bucaramanga quedó a cargo de los misioneros James Ball y su esposa Gracia, quienes habían sido enviados por la Iglesia de Estados Unidos en 1941, y aunque no se habían unido con la canadiense, sí se apoyaban mutuamente en el trabajo misionero. Desde su llegada a Bucaramanga, años atrás, el hermano Larsen había buscado un abogado, quien le recomendó establecer la iglesia a través de una asociación, que él llamaría Asociación Evangélica Pentecostal, y la cual era gobernada por el Concilio Misionero, en ese entonces conformado por él y su esposa. Pero, ¿cómo se desarrollaría el liderazgo del hermano Larsen? El hermano Larsen fue un hombre que sí tenía una mente organizada. Entonces, aunque él no tenía un referente, él sí tenía un concepto organizacional. Por ejemplo, el hermano Larsen, para enseñar la escuela dominical, él enseñaba y después de la escuela dominical nos repartía la lección escrita. Werner era consciente de la importancia de capacitar a sus obreros para la obra. Dios le dio a él obreros activos, obreros que hicieron cierta obra que él no hacía. Eso se lo dio porque él nos enseñaba que Dios nos da las herramientas del trabajo. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer a su llamado, porque Él va a obrar. Hay que confiar 100% en Él, depender de Él. El hermano Larsen siempre enseñaba a los convertidos a servir y a trabajar sin descanso y sin pausa, ya que miles de almas estaban esperando a que alguien les hablara de Jesucristo. Teníamos unos cultos especiales en la central en Bucaramanga y habían invitado personas, habían pasado invitaciones, cantaba el coro, tenía todo preparado y mi papá se enfermó. Y mi mamá llama, pero urgente al hermano Larsen. Hermano Larsen, ayúdeme. Es que el hermano Campos se enfermó y yo necesito un predicador. Dice, ¿para cuándo? Dice, para mañana por la noche. Dice, salgo inmediatamente para Bucaramanga. En ese tiempo no era fácil llegar a Bucaramanga, desde Barranquilla.
cogió su jeep y al antecito del culto estaba llegando con polvo hasta la coronilla el hermano Larsen y la hermana Falleta, con una generosidad de apoyar. Ay, no, el camino es muy largo, yo estoy muy cansado, o no sé qué, no, de verdad. Y fue una bendición, una bendición. Una de las enseñanzas más comunes del misionero era la importancia de la oración y la necesidad de ser sensible al Espíritu. Me conmovió siempre su predicación con el quebrantamiento. Yo siempre lo recuerdo a él predicando y llorando. Era algo que para mí fue me tocó bastante su sensibilidad al Espíritu y el amor. De él, que digo, un hombre íntegro, un verdadero misionero. Ahí escribo en el libro cómo era su ropa. No tenía 6 vestidos, tenía un solo vestido, porque todo el dinero que venía del norte era para los obreritos, como lo llamaba él. Él hablaba mucho en diminutivo, las dorquitas, las hermanitas, los obreritos. Y lo que recuerdo y aprendí, la sencillez, un hombre muy sentimental, muy espiritual, pero pocas personas lo veían reír porque él era como más dado a la oración. La hermana Falleta Larsen también se convertiría en un ejemplo a seguir en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una mujer muy activa, llena de virtudes, una gran maestra. Nos enseñó el verdadero servicio a Dios, cómo se debe hacer. Falleta, precisamente, compartía sus conocimientos en música con los obreros, una herramienta fundamental en el evangelismo. Todos los hermanos, todos los obreros que salieron del ministerio de mi abuelo y de mi abuela, de los Larsen, todos tocan el acordeón y todos evangelizan con un acordeón. Sí, el hermano Eliseo, el hermano Luis Fontalvo, la hermana Isabel, el hermano Álvaro, la hermana Laverne, todos, el mecanismo que ellos usaban era irse a una plaza en alguna parte y empezar a tocar un himno en un acordeón, y cuando la gente se rodeaba, entonces nos evangelizaban. Ella entrenó al hermano Manuel Bernal, ella entrenó a mucha gente. Les enseñó a tocar el piano, les enseñó a tocar el acordeón, a cómo usar ambas cosas dentro del ministerio del evangelismo. Dios, bajo el liderazgo de los hermanos Larsen, se glorificaba entre su pueblo, añadiendo cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Había algo que uno no podía explicar, y era el denuedo con que hablaban esos hombres. No eran muchos porque no había muchos predicadores, ya les digo, el grupo era pequeño, pero hablaban con todo el alma, con todo el corazón, daban el mensaje que traían, y eso era lo que convertía a los pecadores. Los frutos de su trabajo no solo se verían reflejados en los nuevos convertidos, sino también en la dedicación del templo en Barranquilla años más tarde, cuyas bancas había construido el mismo hermano Larsen. Pero mientras la iglesia en Colombia crecía y se fortalecía con la dirección del Señor, la organización del norte sufriría un cambio en el año de 1946, cuando nuestra organización madre en Canadá, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo, decide unirse con la Iglesia Pentecostal Incorporada de los Estados Unidos con el fin de reunir en una sola organización las iglesias del nombre. Con 35 votos a favor y 2 en contra, la fusión fue aprobada, y de la cual nacería la Iglesia Pentecostal Unida, cuyo director de misiones extranjeras sería el hermano Win Sters. Así, la iglesia en Colombia pasaría a depender de la nueva organización. Sin embargo, esta fusión en Norteamérica traería años más tarde consecuencias inesperadas para Colombia. A finales de los años 30, estallaría la guerra más sangrienta en la historia. El gobierno de Hitler se planteó como objetivo la formación de un gran imperio que dominara Europa de esquina a esquina, por lo que vio en la guerra su principal instrumento para lograrlo. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética, Alemania desata la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939.
Gran Bretaña y Francia responderían muy pronto a la declaración de guerra contra Alemania, y Estados Unidos se les uniría a los pocos meses. Pero allí, en medio de esta confrontación bélica, Dios estaba preparando a un soldado para la batalla espiritual que enfrentábamos en esta región de Sudamérica. La petición del hermano Werner, cuando murió su primera esposa, pidiendo más soldados, sería respondida en forma literal, pues precisamente desde el campo de batalla llegaría el soldado Bill Drost, un guerrero que vendría a militar en esta viña del Señor. Pero, ¿quién era Bill? ¿Y cómo era su vida antes de llegar a Colombia? Mi padre era de esta parte de Canadá que se llama New Brunswick, que es la parte este. Es la parte más, una de las partes más pobres de Canadá. Y mi padre era de un pueblo muy pequeño, un pueblo que se llama Minto. Y fuera del pueblo, mis abuelos tenían una finca, pero muy pobres, muy pobres. Y mi abuelo murió cuando mi padre tenía 10 años y con esa edad no había dinero, tenía unas vacas y unos animales, pero no había dinero. Y mi padre tuvo que ir a trabajar con 10 años en las minas. La muerte de su padre afectó profundamente a Bill. Para ese entonces, su familia se había acercado al cristianismo, pero no de la forma más correcta. Before his father died, the family had met a sect of preachers called the Go Preachers. These people didn't believe in church, they just had house meetings, and they were vehemently against church. But Bill saw that there was definitely a change in his parents' life, and he'd get up in the morning and hear his mother praying for her family. A sus 10 años, Bill vio y conoció a un grupo de pentecostales que hablaban siempre del Espíritu Santo. Además, uno de sus grandes amigos se había convertido por su mensaje, por lo que Bill decidió asistir a una de sus reuniones, causándole un gran disgusto a su madre. His mother made it a more complicated story. She was very convinced about what the Go Preachers taught her, and she had it in her head that whatever they said was perfectly correct. Atemorizado por las amenazas de su madre, Bill decidió alejarse del grupo, pero 4 años después sentiría el deseo de visitar nuevamente a los pentecostales. Siempre mi padre sentía un llamado. No sabía a qué, pero sentía un llamado. Y cuando él primero conoció a Jesús, eran unos cultos en carpa que había cerca de donde vivía mi padre. Mi padre fue ahí y encontró al Señor y fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió. Durante aquellos años, Bill también conocería a Win Sters, a los esposos Berthold y a Werner Larsen, quien aún no había viajado a Colombia. Al igual que Werner, Bill también llevaba la misma carga por el Evangelio. Años más tarde, los vientos de la Segunda Guerra Mundial llegarían al Canadá. Para Bill, unirse al ejército sería la oportunidad perfecta para iniciar su trabajo como evangelista. One day he approached 2 young men, and this young soldier looked at him very closely, said, "It's all right for you, you're a civilian. You want to join the army and show your Christian faith there, see what it's like." This struck a chord with Bill. And while he was on the tram rattling home, he decided that very evening he would go and join the army because it would present a unique opportunity to talk to young men and to evangelize them. Durante sus entrenamientos para la guerra, Bill conocería a Ruth Evelyn McNeil, una joven de la provincia de Ontario, quien tocaba la guitarra y el acordeón en la iglesia local. Sin embargo, pese a conocerse y enamorarse, eran pocas las oportunidades que tenían para verse. Entonces estaba con el servicio Canadá y ella no podía viajar, ella tenía que tener permiso para todo. Al poco tiempo, Bill viajaría a Europa
con la promesa de regresar y reencontrarse con Ruth años más tarde. Pero una vez en la guerra, la fe de Bill comenzaría a ser probada. He was a Pentecostal boy, and he decided he was going to keep his praying and his witnessing and everything else. And of course they ripped him. They called him hallelujah, amen, and all kinds of things. And of course he had a problem too with the officers. It had never occurred to Bill that he would have to kill a man. And when one day they were being lectured about killing people, Bill thought about it, and the Holy Spirit spoke into his spirit, which caused him to laugh. And Bill just started laughing while the lecturer was lecturing, and suddenly Bill realized there was a deathly silence in the room, and all eyes were looking at him, as were the eyes of the instructor, who was absolutely irate. Would you care to tell us what you're laughing about, Dross? Well, Bill just told them straight out. The Lord had told him he'd never have to kill a man. Now, this instructor, he'd met all kinds of people, but he'd never come across this before, and he didn't quite know how to act. Sin embargo, un acontecimiento más importante vendría en camino, y en donde Bill finalmente entendería el plan de Dios con Colombia. Me acuerdo de mi padre diciéndome de que fueron y tenían que derrumbar un puente porque los alemanes estaban pasando por ese puente y era un puente estratégico, y les mandaron a ellos porque mi padre era minero. Los alemanes habían rodeado el puente por todos los flancos, por lo que los canadienses debían dejar una carga de dinamita debajo de él sin que se dieran cuenta los otros. El primero que fue, lo mataron. Y en general pues le dijo a otro, tú tienes que ir. Y él salió corriendo, escondido, y también lo mataron. Y el general dio la vuelta y miró a mi padre y dijo, Bill, tú vas. Y mi padre pensó, me acuerdo de mi padre diciéndome, yo pensé que a lo mejor este es el fin. Y él dijo, voy a salir alabando a Dios. Y él salió, estaba cantando, alabando a Dios, pero también escondiéndose un poco, ¿no? Y él oía los disparos y oía las balas que pasaban por su cabeza. Y llegó al puente, plantó la mina y puso la bomba y se dio la vuelta para volver. Cuando dio la vuelta, el cielo se abrió y vio como la gloria de Dios, y vio una visión y un mapa de Sudamérica y un fuego en el mapa, y oyó una voz que dijo, que le indicó de que él iba a ser misionero ahí. Y mi padre se levantó con la alegría de la visión, de que Dios le había llamado, y empezó a caminar a través del campo, pero no se escondía, sino se levantó y empezó a cantar una canción en inglés que se llama Onward Christian Soldiers, que es caminando soldados de Jesús. Sus compañeros pensaban que se había enloquecido, pero Bill estaba convencido de que no le podían hacer daño, ya que Dios le había escogido. Horas más tarde, le escribió a Ruth contándole que no podían seguir juntos, ya que él había sido llamado como misionero para Colombia. Mi madre fue a unos cultos especiales en Ontario a la misma vez, y había un predicador que vino y predicó acerca del llamado a misiones. También, sintiendo un llamado misionero, Ruth le escribió una carta a Bill diciéndole que debían terminar su relación. En aquel entonces una carta tardaba 10 a 15 días, y se cruzaron y las cartas llegaron a la misma vez. Y claro, entendieron que Dios les había llamado a los dos a misiones. De regreso a Canadá, Bill se casaría con Ruth, y luego serían asignados como pastores en un pequeño pueblo en donde nacería su primer hijo, Gerald. Mi abuela, mis padres, los padres de mi madre.
Esa era la boda también. Esa es una foto de ella cuando se casó, mi madre. Una vez los documentos para viajar a Colombia estuvieron listos, los Droz se despidieron de su iglesia local en marzo de 1948. Sin embargo, justo antes de viajar, mataron a Jorge Eliezer Gaitán, provocando una ola de violencia abismal, en donde sus pasaportes fueron quemados, por lo que tuvieron que aplazar su viaje. Semanas más tarde, una vez recibieron los nuevos, Bill y su familia llegarían a Barranquilla con el apoyo de Winsters, y de allí viajarían a Cartagena, en donde se hospedarían con Perla Cooper temporalmente. Pero la relación con Perla Cooper sería difícil, y a esto había que añadirle la hostilidad de la gente, por lo que completamente desanimado, Bill escribió a Canadá con el ánimo de regresar, y justo después de informarle a su esposa de la decisión, se dirigió a la playa a orar. Pero una vez allí, Dios le llenaría de valor para continuar con el propósito que tenía con él en Colombia. Para finales de los años 40, el Valle del Cauca había recibido a diferentes denominaciones y predicadores evangélicos que intentaban establecer una obra misionera en esta zona del país, entre ellos Sanford Johnson, un hermano canadiense quien había llegado a Colombia de forma independiente, y ahora, junto con su esposa Eleanor Gamblin, sembraba la primera semilla del evangelio en Cali, pero a un costo altísimo. Sanford had built a little chapel. He lived in the most primitive conditions. He had a room that was divided by a curtain for the kitchen and the bedroom. The rest of the little place he'd try to build pews to have as a church. But the man was dying of cancer. De inmediato, Sanford contactó a Campo Elías Bernal y le pidió que trajera al hermano Droz, de quien era muy amigo. When they arrived in Cali, Sanford Johnson said to Bill, "Bill, I want you to go up to the hill where the three crosses are. I've had a great vision of revival in the valley. You go and you capture that same vision." Días después, Sanford descansaría en el Señor, mientras que Bill, Ruth y su hijo Gerald se mudarían a Cali y continuarían los cultos, en donde también nacerían sus gemelos Tomás y Timoteo. Pronto se convertirían en hermanos clave para el trabajo allí, pero así como el evangelio se expandiría rápidamente en esta zona del país, la hostilidad religiosa promovida por la Iglesia Católica empeoraría con el paso de los días. La iglesia estaba muy brava con nosotros porque estuvimos predicando el evangelio en esta casa. Entonces tuvimos los cultos, fue en una esquina. Entonces, la gente alrededor de ella, ellos estaban bravos porque no querían que recibiéramos más gente. Yeah, they were very bad. En medio de la hostilidad y el rechazo de la gente, el hermano Droz había desarrollado un estilo muy particular para comunicarse con la gente. Mi padre había ido a pueblos donde nunca habían visto a un gringo. Y aparte de ser un gringo, era un gringo protestante. Y para ellos, nada, él era un problema. Bill también se valía del humor para romper el hielo con la gente y predicarles, una personalidad en extremo extrovertida. Él era, pues que él hablaba, un cómico, pero decía lo que quería decir en medio de su comicada. Él era espiritual, pero a su manera. Brincaba, saltaba. Si era de predicando, correr y brincó una silla, la brincaba. Si era de quitarse la chaqueta y tirarla, él la tiraba, pero predicaba la verdad. ¿Tenía chistes? Ay, tenía chistes, siempre estaba, hasta en entierros lo vi yo diciendo chistes al hermano Droz. Y me decía, venga, le digo otro chiste. Y el hermano Lasse le llamaba la atención. Y él le llamaba la atención porque el hermano Droz era un payaso. De gracioso, de bromista. Su español era súper malo. Recuerdo que una hermana se le acercó para orar por ella. Y entonces él dijo, hermanos, pónganse en pie que vamos a orinar por esta hermana. Y claro, toda la gente suelta la risa, pero
al mismo tiempo a la gente le encantaba escuchar. La forma de conducir de Bill, que le puso en más de un apuro, también reflejaría su personalidad. Sally Lemons, una misionera del norte, también trabajaría con los Drost en el Valle del Cauca, al tiempo que surgía un gran avivamiento del Espíritu Santo. Como una de mis, ¿qué le digo? De mis pasiones fue el evangelismo. Entonces, me toca mucho pensar en la pasión por las almas que tenía el hermano Drost. El hermano Drost vivía para el pecador. Si Dios lo sacaba de la cama a la hora que fuera, él estaba listo para atender a un pecador. Donde fuera, en la calle, yo estuve muy cerca de Milagros en su ministerio evangelístico. Podía evangelizar a un niño, como evangelizar a un joven, como evangelizar a un anciano. Él le encantaba el pueblo colombiano, me lo dijo a mí. Me dijo, me encanta Colombia, me gusta el país, me gusta el colombiano, porque el colombiano es inteligente. Well, you see, in Spanish it says, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And that means you repent and you're baptized in Jesus' name for the pardon of your sins. Well, you see, those Colombians, they confess their sins and confess for the pardon. Now they get a baptism that gives the pardon for your sins. And so it means everything. And let me tell you, it means just what it says. Mientras el mensaje de salvación se extendía rápidamente en Bucaramanga, Barranquilla y Cali, Dios preparaba a una misionera para llevar el evangelio a Antioquia y sus alrededores. En el año 1950, la hermana Lía Cristian, que era una hermana de Armenia, Mantequilla, ella quedó huérfana de madre y su padre se casó nuevamente y la madrastra le dio muy mala vida. Entonces ella se vino a Medellín. De Medellín se fue a Panamá y en Panamá conoció al hermano Félix Cristian, que no era hermano en ese entonces, sino era un inconverso. Félix Crisia, de origen polaco, trabajaba como agente especial de la CIA para los Estados Unidos. Desde Panamá, Lía y su esposo viajarían al país del norte, en donde se radicarían por un tiempo. Mientras vivía allí, Lía también se convertiría al Señor, y enseguida sentiría una carga muy fuerte por su país, lo que le llevaría a regresar a Colombia años más tarde. Viajó a Barranquilla y estando en el hotel no sabía qué iglesia ir y no sé qué y no sé cuándo, iba por la calle y vio una americana que iba andando por la calle. Para su sorpresa, aquella norteamericana era Fayeta, quien le llevaría a la iglesia en Barranquilla y en donde sería bautizada por el hermano Larsen en el nombre de Jesús. Semanas después, Lía viajaría a Antioquia para testificarle a sus amigos Mario y Rosario Cadavid. Esa Lía Cristian se fue por todo el Urabá a evangelizar y ella, de esas cosas que Dios hace, logró evangelizar a un líder de los de ese sector, que era el hermano Arturo Estrada, que él no era un hombre educado, pero era un hombre que era inteligente y con liderazgo natural. Y ese hombre agarró el evangelio con una fuerza que llenó todo ese Urabá del evangelio. El hermano Mario igual aquí, trabajó con el hermano Larsen, se mudó aquí un tiempo y con ellos trabajaron. En esa misma época se convirtió el hermano Zúñiga. El hermano Zúñiga en Cartagena pertenecía a una iglesia, se llamaba Cristo Rey, algo así, y era como bautista. Dios derramó su Espíritu Santo, ellos tuvieron revelación, fueron a Barranquilla, el hermano Larsen los bautizó, y ahí entraron como 5 líderes, pero que eran muy buenos.
La hermana Lía Krysiak, quien actualmente vive en Itagüí, Antioquia, cumple este año 103 años, convirtiéndose así en el creyente más anciano de nuestra iglesia y testigo directo de la obra de Dios en nuestros inicios. Para la misma época, también llegaría a Colombia el misionero Louis Morley, de origen inglés, quien luego se casaría con la hermana Sally Lemons, y juntos apoyarían la labor misionera en distintos lugares del país. El turno llegaría años más tarde para Bogotá, gracias al trabajo de William Thompson y su esposa Molly, una pareja de misioneros enviados por una iglesia trinitaria de Inglaterra. Mis papás en el año 1947 al fin pudieron conseguir las visas para venir a Colombia. Al principio no estaban dejando entrar a nadie porque fue cuando comenzó, había ese alboroto en Colombia de diferencias y políticas y todo. Pero fueron los últimos misioneros que aceptaron al país antes de que cerraran las puertas a más misioneros. Los indígenas de la Sierra Nevada serían los primeros evangelizados por los Thompson. Ellos nunca habían visto una gringa así de pelo rubio y de ojos azules, y toda la noche venía y le abrían los ojos para mirar los ojos azules y le jalaban el pelo, o sea que ella no durmió. Y dice que la seguían a todo lado, ellos no podían cerrar ninguna cortina ni nada. Entonces un día mi mamá decidió que tenía que lavarse los dientes porque ya dientes postizos, y cuando se los sacó salieron corriendo los asustó. Entonces aquí les está mostrando que no tiene nada, que son dientes postizos únicamente. Meses más tarde, la pareja de misioneros se mudaría a Santa Marta, en donde nacería su primer hijo, quien sería diagnosticado con hidrocefalia, un trastorno que afecta los tejidos del cerebro. Cuando nació mi hermano, ellos oyeron que los pentecostales sabían orar por los enfermos. Entonces llevaron a Tommy a la iglesia en Barranquilla, donde estaba el hermano Larsen. Allá le pidieron al hermano Larsen que orara por él, y él puso sus manos sobre Tommy, y lo único que dijo, según me cuenta mi mamá, es: bendice, Señor, a este niño. Mi hermano fue sano de la enfermedad, que a los 3 meses que lo llevaron a un médico, le dijeron que Tommy ya no tenía esa enfermedad de hidrocefalis, que ya no estaba. Mi hermano fue sano de eso. Allá también estaba la hermana Sally, en ese entonces Lemons, y mi mamá le preguntó a ella cuál era la diferencia en lo que ellos creían y en lo que pues mis papás creían. Y la hermana Sally Lemons se aseguró de informarle a mi mamá de la unidad de Dios. Mi papá siempre tuvo problemas con la Trinidad, por eso le fascinó, y decidió que él iba a seguir así, y renunció a la iglesia de la cual eran misioneros. El hermano Thompson y su familia regresarían a Londres y se unirían a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y bajo el convenio con la Iglesia canadiense serían enviados por el hermano Sters a Bucaramanga, en donde predicarían durante varios años. Annette también nacería para aquella época y luego serían enviados a Bogotá. Pero, ¿cómo se adaptaría esta familia al trabajo misionero en la capital? Mi papá era el serio de los dos, siempre serio. Él no le tenía miedo a nada. Primeramente, para conocer una ciudad, para saber cómo era, él cogía un bus desde donde vivía hasta el otro extremo de la ciudad, y después allá volvía y cogía el bus de regreso. Y esa era la forma que él comenzaba a conocer la ciudad, para ver dónde testificar, dónde hablar. Por su parte, la hermana Molly comenzaría a caracterizarse por su sencillez y buen humor. Mi mamá, ella era diferente, ella era la que era misionera. Ella siempre decía: yo no soy esposa de misionera únicamente, yo soy misionera por llamado. Ella hacía que la casa estuviese feliz. Mi papá viniera a una casa de amor donde siempre estábamos contentos, pero ella no tenía miedo de viajar y predicar. Su compañera siempre al principio era la hermana Gabriela, y después otras hermanas la acompañaban. Muy querida, muy sincera, muy sencilla. Decían que ella era, que como que no le ponía cuidado. Sí le ponía cuidado, lo que pasa es que manejaba la situación diferente a las otras porque no tenían que ser iguales. Pero correcta, servidora y consagrada. Buenos recuerdos de Colombia.
Para 1956, la iglesia se había expandido en 5 ciudades principales: Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, además de alcanzar un sinnúmero de ciudades intermedias y poblaciones en todo el país. Pero, ¿qué factores hacían que creciera de una forma nunca antes vista en Latinoamérica? El interés que tuvo la iglesia hay que reconocerlo, enviar misioneros, porque fueron varios